Continuamos esta noche en Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad, hoy más que nunca. Nos estás acompañando, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos liderar durante estas 2 horas esta franja diaria que realicemos aquí con todos los compañeros de la producción también, con un gran esfuerzo en C5N Minuto 1. Y gracias por acompañarnos con el hashtag Reacción Judicial. De eso estamos hablando, de eso venimos hablando con Darío Villarruel, con Alberto Fernández desde la hora anterior, y estamos analizando minuciosamente, porque vale la pena analizar un antes y un después que tiene que necesariamente ocurrir en la Argentina a partir, primero, del fallo de la Suprema Corte de Justicia de ayer, de la acordada de ayer de la Suprema Corte de Justicia, donde le pone no solamente un límite al gobierno en nombramientos que ha hecho de meter jueces por la ventana en tribunales que no le correspondían para armar, para articular políticamente una persecución política cada vez más clara y nítida en la Argentina de hoy, sino también el fallo que hoy da la Sala 1 de la Cámara Federal, sobre todo el voto del doctor Jorge Luis Ballestero, que dejó en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. El voto del camarista Jorge Luis Ballestero, donde desnuda realmente esa articulación política en algunos fallos, donde realmente pone en ridículo el fallo del juez Julián Ercolini, que mandó a la cárcel inexplicablemente, dice el juez, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, y donde una vez más se está poniendo sobre el tapete el uso de la prisión preventiva como un uso político y de manipulación política. Esto debe marcar necesariamente un antes y un después, debe llevarnos a poner la lupa sobre la actuación de algunos jueces federales y fiscales que han actuado en connivencia con cierto poder mediático, pero también político en la Argentina, y que la Corte y algunos jueces camaristas parece empiezan a rever posturas y a clarificar posiciones. Solamente vamos a volver sobre el fallo, porque son 126 carillas que los republicanos de este país tienen que leer para entender algunas cuestiones. Hay una denuncia muy fuerte. Enseguida vamos a ver las declaraciones que el empresario Cristóbal López hizo cuando salía y cuando quedaba en libertad a un canal colega, donde denuncia una maniobra política, mediática, judicial para quedarse con las empresas. Y uno se pregunta, ¿quién se quería quedar con las empresas? Por ejemplo, con este canal. ¿O pretendían el cierre de este canal? ¿Pretendían el cierre de las radios del grupo que tiene este canal? ¿Eso era lo que buscaban en definitiva? Hubiera sido un ataque a la libertad de expresión tremendo en la Argentina. Porque ni el juez ni la AFIP, recién lo decía también Alberto Fernández, le dieron posibilidades. No estamos hablando de los empresarios que han dado las explicaciones que tienen que dar y que se han comprometido a seguir hablando y en buena hora, porque capaz tendrían que haber hablado antes para clarificar cosas que hoy se están clarificando. Pero estamos hablando de los laburantes, no solamente de los medios, de 4.000 empleados que, por ejemplo, toda esta situación judicial y de la AFIP ha hecho que una refinería importantísima en San Lorenzo, como la refinería de hoy esté paralizada, con lo que eso significa, no solamente en pérdida de puestos laborales, que parece que al propio gobierno no le preocupó, sino también con lo que significa la pérdida de toda la maquinaria que se está utilizando. Y esto es lo que llama la atención, porque uno se pregunta, ¿a quiénes le querían dar las empresas?
¿Las querían rematar para amigos del poder? ¿Estos medios se los querían dar a amigos del poder? ¿Nos querían quitar la posibilidad de expresarnos libremente? ¿Quiénes? Esto también hay que saberlo. Y esto es lo que denuncia hoy también Ballestero en su fallo. No estamos hablando, no hemos sacado el violín y hablar con Darío Villarroel, ni Alberto Fernández lo ha hecho, ¿eh? Estamos hablando en base a lo que ha dicho hoy un camarista federal, criticando duramente al juez Julián Ercolini. Fíjese, por ejemplo, lo que dice: las cosas más obvias son a veces las más difíciles de explicar. La palmaria improcedencia de la prisión preventiva dictada en el caso es una de ellas. No existe tratado internacional ni auspiciosa declamación que justifique la prisión como garantía del acreedor. Imaginemos un juez comercial dictando la prisión preventiva del deudor para asegurar la intangibilidad de la masa de bienes. ¿Cómo es que esa obviedad no salta a la vista aquí? Alberto, se pregunta Jorge Ballestero. Pero es que lamentablemente fue la lógica de la detención. Por eso hace muy bien Ballesteros en plantear que si lo que querían era salvar el patrimonio, con la inhibición de bienes alcanzaba, que no hacía falta la prisión preventiva. Pero lo detienen para que no, lo inhiben y los detienen con la idea de que no se desprenda de sus bienes. Es más, los detienen después de una propuesta de venta de acciones que estaba supeditada a la aprobación de Ercolini. En el punto 1. Claro, que estaba supeditada a la aprobación de Ercolini, con lo cual nunca lo podrían haber hecho si Ercolini no lo aceptaba. Entonces, yo celebro realmente que las cosas empiecen a entrar en la racionalidad política, en el lugar de la razón política, de la jurídica, porque es la que hemos perdido. Porque todo este tiempo los jueces estuvieron hablando, siguiendo la locura de los medios. Miren, en la causa de la obra pública, de estas cosas que yo investigo, a la hija de Cristina Kirchner, a Florencia, la hacen ingresar a la asociación ilícita el día de la muerte de su padre solo por ser heredera. O sea, heredó su participación en una asociación ilícita. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy hablando? ¿Y cuál es la acción? Y con esa lógica la citan a prestar declaración indagatoria. Alguien que jamás intervino en la empresa, solo heredó acciones. Y la pusieron de directora en una empresa. Pero jamás administró nada, digo, es un delirio lo que están haciendo. Un montón de cosas, doctor. Y la otra parte que es interesante destacar del fallo del juez Ballestero, que es muy importante también tenerlo en cuenta y desmenuzar, y una vez más poner, porque lleva claridad y pone también luz. Vamos, ¿la podemos ver? Donde justamente habla de la suerte que a algunos les esquiva y a otros les toca, y donde denuncia esta doble vara de la justicia argentina que se ve cada vez realmente más nítida, ¿no? Ahí está. Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, es decir, que si el encierro fuera la forma de cobrar dinero supuestamente que se le debe al Estado, dice Jorge Ballestero, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a Carlos de Sousa. No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial, pero es evidente que la suerte no les sonríe a todos por igual. Esto es gravísimo que un camarista lo esté indicando, porque está denunciando una doble vara, que está denunciando la aplicación de una justicia para algunos y de una justicia para otros, ¿no? Es tremendo. No, y hay otros casos también que uno podría ver, ¿no? No voy a hablar del caso del Correo, donde no hay nadie procesados, detenido ni preso. Donde se debe mucha plata. Pero no veo la misma severidad de la FIP, por ejemplo, en casos como el de Mercado Libre. Claro. No lo veo. Donde hace una imputación muy severa, porque la verdad es que acá
en las empresas del Grupo Índalo, en todos los, y en hoy particularmente, la deuda siempre fue reconocida. En nunca los fue balances. oculta. Claro, estuvo en No todos fue los omitida, balances. eso es muy importante. No fue omitida, está reconocida. Y lo admitida dice en los Ballesteros balances. también, está en todos los balances, por eso no hubo una evasión. Entonces, si la FIFA actuara con la misma vara, tendría que estar persiguiendo a otros que sí ocultan pasivos con el fisco, que no los está persiguiendo. Realmente lo digo. Y yo espero que este sea el comienzo de una etapa donde los hechos de corrupción y los hechos delictivos se juzguen sin la presión ni de los medios ni de la justicia, ni de la política. Que la justicia empiece a actuar prescindiendo de todas esas cosas. Que dejen de correr detrás de las tapas de los medios para que los medios no los acusen de cosas pueriles. Bueno, por eso es tan importante medios como este, ¿no? Que están marcando esto, porque si no fuera muchas veces por las cosas que nosotros mostramos, no se conocería por la cerrazón informativa que hay lamentablemente en la Argentina de hoy. Tenemos la nota ya de Cristóbal López cuando salía hace instantes de la cárcel de Seiza, Nico. Bueno, vamos a ver lo que Cristóbal López decía a un canal colega cuando abandonaba la cárcel de Seiza. Lo que dice Ercolini, que dice es mentira. ¿Pero usted responsabiliza a quién? ¿Al gobierno? No, al juez. López, fueron 87 días en prisión, el penal de Seiza. ¿Qué nos puede revelar la situación que tuvo que atravesar ahí adentro? Porque usted, está diciendo que no tiene nada que ver con los delitos que se le imputan y estuvo 87 días en prisión. ¿Qué es lo que querés saber? ¿Qué es lo que querés saber? Su realidad en el penal de Seiza. ¿Cómo se vive adentro? Sí. Decirle a tu jefe te meten preso enseguida, no hay problema. Cristóbal, ¿usted se quedó con 8.000 millones de pesos o no? Pero esa es la primera mentira. ¿No se quedó con nada usted de impuestos, digamos? Yo no me quedé con nada, al revés. En el año 2016-2017 le puse de mi bolsillo 700 millones de pesos al Grupo Indalo. Ahora, ¿por qué, Yo no me llevé jamás una moneda del Grupo Indalo. por qué queda, en teoría, Sí. asentado ante la opinión pública que usted evadió 8.000 millones? O 20.000. Y en teoría, ¿quién lo dijo? En teoría usted estuvo preso por algo. No, en teoría, claro. ¿Leíste el por qué me meten preso? ¿Cierto que no? No leí el expediente en No sí. leíste nada. Lo que... Ni vos ni ninguno. Bueno, pero explíquelo, tiene la chance, No leíste vos ni ninguno. Sí, se lo voy a explicar. O sea, estos días son para mi familia. A partir del martes al programa que me inviten voy a ir a contar todo. Bueno, estamos en vivo ahora, puede aprovechar. Porque dice... No, tengo que hablar con mi abogado, tengo que hacer un montón de Lo cosas. dice todo. Está hablando también de su relación con la expresidenta Cristina Kirchner. Cuando digo todo, es que voy a contestar lo que me pregunten. ¿Cuál Eso era es el trato todo. que usted tenía con la expresidenta? ¿Con la presidenta? Sí. Cristóbal, Ningún trato. Ahora, López, la información que... De su marido. Cristóbal, Amigo, amigo. ¿Por qué dice amigo entre comillas? Y porque los Kirchner no tienen amigos. Ellos te ponen distancia siempre. Ahora, ¿cómo Entonces cree usted- tenía más relación con esto, con Cristina yo no tenía relación. López, ¿por qué cree usted que llegó a esta instancia, esta situación realmente, que tuvo que atravesar usted a lo largo de estos meses? ¿Cómo se explica usted que tuvo que atravesar esta situación? Usted se presentó al edificio Centinela el 20 de diciembre, llegó a esta instancia, 87 días en prisión y ahora Yo te finalmente dije, la sala yo 1 no estuve preso, estuve secuestrado. A ver si queda claro. Lean muchachos. Cristóbal, Ahora, porque para saber cómo va a actuar usted de ahora en adelante, usted dijo que estuvo secuestrado, esa es su visión. ¿Cómo No, actuar? no es mi visión, lee el expediente. Ahora, No, López, está bien, pero hay una decisión judicial, López. espere, López, no se enoje. La pregunta es, No, si pero no usted me lo enojo, soy secuestró así. la justicia, Sí. ¿por qué cree que lo secuestró? La justicia no, la justicia Un no. juez. El juez Ercolini. Pues el doctor Ercolini. Ok, Exactamente. ¿por qué se lo hizo a usted? ¿Cree que hay una animosidad? ¿Usted tenía... Habría que preguntárselo a él, ¿quién le dio la ¿Intentaron orden? coimear a usted alguna vez? Jamás. Para usted hay una orden que ¿A un juez? excede a la Nunca. justicia. ¿Usted cree que hay una orden política? Totalmente. Perdón, preso político. Usted lean el expediente, muchachos. En lugar de hacerme preguntas, de acá al martes, estudien el Sí, expediente. pero usted estuvo detenido, por eso. Bien hechas. Ok, yo le pregunto igualmente, ¿usted está al día con sus impuestos, López? No, señor. Una cosa es tener deuda y otra cosa es evadir.
Estoy de frente a él. Sí, perdón. La denuncia que surgió, hablaba, a ver, lo que se tomó la determinación hoy es de reducir el embargo, creo que es lo que tomó la decisión en la sala 1 de la Cámara Federal porteña, con el fallo de los jueces Ballestero y Fara, que le bajan la deuda impositiva, que se hablaba de 17.000 millones de pesos, a 8.000 millones de pesos. Hay una La reducción deuda positiva, señor. No me bajan ninguna deuda positiva. Me bajan el embargo. Con respecto al accionar de la Cámara, ¿qué opinión le merece? ¿El accionar de la Cámara? Mire, hubo un juez, Bruglia, que tuvo mi apelación dormida 42 días. ¿Y por qué cree que hizo eso, Bruno? ¿Porque alguien se lo pidió? ¿Y usted cree, quién cree que se lo pidió? ¿Cree que es una decisión política? Pregúnteselo a él que se lo pidió. Cristóbal, perdón, lo saco un minuto. Ercolini, pregúntenle a Ercolini quién le dijo que me meta ¿Cómo va a preso. actuar usted ahora, y ahora en más, a partir de lo que pasó? Distinto a como venía actuando. ¿Cómo sería? No me voy a quedar más y voy a salir a decir todo lo que pienso. ¿Usted se arrepiente de algo? De no haber hablado. Cristóbal, a propósito de esto de no haber hablado, ¿por qué decidió comprar medios de comunicación? ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Vos de qué canal sos? De América 24. Por lo mismo que Vile Manzano, que el Corrado de Narváez, que. ¿Cómo se llama el nuevo ahora? Sí, pero no tienen participación política. Usted. El dueño nuevo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el dueño? Sí, Eso no, a mí no me sale. ¿Cómo se llama? Velocopit. ¿Por qué compraron? Bueno, pero está bien, pero digamos, no tienen vinculaciones políticas. ¿Usted tenía una vinculación política con los Kirchner? ¿Qué vinculación política tenía yo? López, Le usted pregunto dijo lo que siguiente, está ¿usted le redactó arrepentido una carta de al no haber presidente? hablado. Correcto. ¿Está arrepentido de algo más que eso? Por ejemplo, usted dice que no, que tiene un atraso con los impuestos, pero no evasión, ¿correcto? Cero ¿Está evasión. arrepentido ¿De qué? de no haber pagado los impuestos como corresponde? ¿Ha tomado una mala decisión empresaria? ¿Cree que fue engañado? ¿Qué cree usted? Todo eso lo voy a decir en un programa donde pueda desarrollar la idea, no acá parados en la puerta de mi casa. Lo respetamos también. ¿Ok? Cristóbal López, disculpe, tengo presente la carta que usted le redactó al presidente Mauricio Macri. Creo que fue en mayo, en el año 2016, usted habló, o sea, al presidente Mauricio Macri pidiéndole disculpas y diciendo... Yo no redacté ninguna carta, ¿eh? O sea, y ese texto... y ese Así texto- que Usted en algún momento sugirió que Macri tenía algo personal con usted. Exactamente, usted no le dijo que usted suponía que el presidente Macri tenía algo personal con usted. En aquel momento fue en el 2016. ¿Esa carta tiene vinculación a usted o no? ¿O fue yo no redacté ninguna carta, ¿eh? ¿Qué fue una operación mediática o ese texto? Preguntale al que la... Pero, Cristóbal, Era su puñoleta, que era un texto que usted había difundido, una carta al presidente. López, Preguntale a Macul, esa carta... ¿Tiene que ver con esa carta? Nada que ver, yo no escribí ninguna carta. ¿Qué fue una operación? ¿Qué sé yo? ¿Usted intuía que podía quedar detenido, que había una operación, no sé, mediática Mirá. para detenerlo? A mí me detienen un martes. El viernes, un conocido mío me manda un mensaje de texto o un WhatsApp y me dice, perdón, la semana anterior me dice, te van a procesar, ¿eh? Sin preventiva. Ok. Al Usted viernes, ya sabía entonces. al viernes siguiente me escribe, te procesan y te meten preso el lunes. No fue el lunes, fue el martes, porque el lunes teníamos que votar la ley de previsional. Entonces lo hicieron el martes para que tenga más prensa. Yo lo sabía hace 4 días. Por lo tanto, cuando ese amigo me escribe eso, lo llamo a mi abogado, lo hago venir para acá, porque yo estaba en el departamento, le digo, mirá, me van a meter preso el lunes. No, se me reía mi abogado. El doctor Viraldi se me reía. No, imposible, te están mintiendo, no existe, no tiene ningún motivo para ir preso. El viernes. pero lo que no cierra, Se López, siguió riendo el sábado, el domingo, el lunes, viste que nada que ver. El martes me metieron preso. Cristóbal, perdón, pero lo que no cierra es por qué lo detuvieron, por qué lo metieron Pero preso. porque no lees el expediente, hermano. Pero explíquelo usted. Tenés que leer. Si vos sos un periodista y me querés hacer preguntas, preguntame la verdad. Está bien, pero yo le pregunto, usted puede responder. ¿Por qué lo Si metieron han preso? estado opinando 90 días de todos. Yo no opiné nada. Usted, a ver, ¿nos puede contar? Periodismo, no, de vos, yo no tengo ningún problema con vos. Periodismo opinó, dijeron barbaridades. López. ¿Sabe por qué me metieron preso? El juez dice que yo vendí las compañías y yo estaba inhibido para venderlas. ¿Ok? El boleto de compraventa del señor Rosner y el señor de la Torre, el primer artículo lo que dice es, te vendemos siempre y cuando el juez Ercolini lo apruebe, porque tenemos una inhibición sobre todos los bienes que le estamos vendiendo. O sea, usted no podía vender y vendió. Esa es la acusación por la que lo Señor, metieron. no vendí. La venta está sujeta a la aprobación del juez. Ok. Pero digo, el intento de venta, por eso lo metieron preso. Perdóname, te vendo mi auto Sí. si mi señora me deja que... Condición de... ¿Sí? ¿Te lo vendí? No. Entonces, eso es lo mismo.
López. ¿Qué pasa? Muchos dicen, pero está manejando las empresas Rohner, por tanto es el dueño. No, señor. ¿Gutiérrez, que maneja YPF, es el dueño? No, es una sociedad, en ese caso es una sociedad anónima del Estado. El 51%. Perdón, ¿y el que maneja Shell? ¿Es del Estado? No. ¿Es el dueño? Sí, bueno, es el accionista principal, es el dueño. No, señor. Ustedes están equivocados. Los presidentes de la compañía son las personas que la asamblea de accionistas nombra. Normalmente son profesionales, CEOs de compañía. ¿Ok? El accionista es otro y el administrador es otro. Correcto. Bien. Entonces, nosotros a Rohner lo pusimos de presidente de la compañía, ¿sí? Para que él empezara a trabajar sobre lo que decía que iba a traer plata para capitalizar la empresa y pagar la deuda. Pero los dueños de la compañía, sigamos siendo Fabián de Sousa y yo. Nunca ha sido Rohner el dueño de la compañía. Bueno, ahí está aclarado. Pero eso te podés confundir vos, que no sos abogado ni sos contador. Un juez de la nación, un juez federal, no puede equivocarse en eso y no saber de que el dueño sigue siendo yo. Bien. ¿Está? Él sigue siendo dueño del Grupo Indalo, eso es lo que Te está. sigo siendo. El dueño es el accionista, no el presidente de la compañía. A partir de ahora con esta decisión, usted sigue siendo el dueño del Grupo Indalo, sabemos que hay una situación también con el personal del Grupo Indalo, hay atraso con los salarios. No tengo idea, acabo de salir. Entendemos. ¿Usted temió en la cárcel por su ¿Qué integridad? opina de Fabián de Sousa? Él quedó detenido con usted, quedó en libertad hoy también. ¿La situación de él es similar a la de usted? ¿También lo considera que estuvo secuestrado? Pero si los dos nos acusan de exactamente lo mismo. O sea, las dos cosas corren para los dos. Bueno, pero ahora usted, me imagino yo, que va a iniciar una demanda por estos 87 días que estuvo detenido. ¿Cómo va a actuar en consecuencia? ¿Qué pasa? ¿Hay un perjuicio también sobre sus empresas, sobre el personal de sus empresas? Totalmente. Que voy a defenderme y voy a ¿El demandar. personal de su empresa, por ejemplo? Porque sabemos que hay situaciones de deudas salarial, están pagando, ¿Está quebrado están usted? cobrando en cuotas. ¿Hay una situación de quiebra? No, las empresas pueden estar quebradas. ¿Qué tiene parecido a todo el personal de las empresas que están O sea, pasando una a ver, situación? las empresas son personas jurídicas, muchachos. clarísimo, están No, no quebradas. están claras. Están O sea, quebradas. yo puedo estar quebrado y las empresas no. Las empresas pueden estar quebradas y yo no. ¿Pero va a quedarse con su empresa? ¿Las va a vender? ¿Qué va a pasar con el No personal sé, de las empresas? no sé, en algún momento. No sé, acabo de salir de estar Entendemos. 97 Ya días lo dejamos ir, secuestrado. pero ¿Sí? Porque no estuve preso. Para estar preso vos tenés que tener una causa, no lo que inventó Ercolini. Lo que Ercolini inventó para meterme preso no existe. Y es lo que la Cámara le acaba de decir. Dos jueces le acaban de decir. A ver, lean el fallo, porque al juez lo hacen pelota. López Usted temió dice por que su Colini integridad en recibió algún órdenes. momento, ¿Cómo? temió por su integridad, por su familia, temió por su integridad. Mira, si alguien manda a meterte preso, mañana te puede mandar a hacer otra cosa. Así que... Si usted temía que lo maten. No, tanto como que lo maten, no. Pero si soy capaz de meterte preso, también te pueden hacer otra cosa. En estos días que estuvo en prisión, desde el punto de vista psicológico también, ¿qué tipo de atención recibió? Porque, a ver, usted estuvo en una prisión de máxima seguridad, ¿tiene alguien para agradecer? ¿Cómo se portó el servicio penitenciario con usted, estando en el No, a ver, el servicio penitenciario son bulldog. ¿Sí? Si una vez que te pusieron las esposas, vos podés ser, te robaste una gallina, le faltaste respeto al cardenal Bergoglio, o sos un asesino serial o un violador serial, el trato es exactamente el mismo. O sea, los tipos cumplen una función, es que lo pase lo peor posible, y de eso se ocupan. Tuve compañeros excelentes, la verdad, me tocó un pabellón con gente de primera, que por supuesto me ayudaron a pasar estos momentos. ¿Compartió con otros detenidos que usted considera políticos? Pero estuvo con Amado Boudou, compartiendo el pabellón. ¿Cree que hay una persecución política hacia los exfuncionarios o empresarios o de una u otra manera que estuvieron vinculados con el gobierno anterior? ¿Vos me lo preguntás en serio? Sí. No, me estás jodiendo. Cristóbal, ¿habló con Cristina? No, Cristóbal, no ¿cree que me sí? loco, me estás jodiendo. respuesta cuál es? Pero no me hagas una pregunta que vos sabés cuál es la Le respuesta. pregunto, Cristóbal, ¿habló con Cristina? Por favor. Todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso. Porque el objetivo es Cristina. ¿Usted sigue estando a favor de la expresidenta, Cristóbal? ¿A favor? ¿Sigue siendo partidario? ¿En qué? No, digo, le pregunto, ¿es partidario del kirchnerismo usted? ¿De Cristina, fue del expresidente cercano, decía usted? Mirá, no sé. ¿Le gustó el gobierno de Cristina para ponerla? Totalmente. ¿Usted cree que esta decisión de llevarlo preso a usted, porque a través de los medios de comunicación de los cuales usted era dueño, apoyó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cree que hay una cuestión mediática detrás de esto también? Todo. Hay cuestión mediática y cuestión económica. Y cuestión política. Las tres cosas en mi caso. ¿Y cómo va a actuar ahora a Gracias, partir de esta gracias. situación? Porque usted dice que hay cuestiones políticas, judiciales, mediáticas, en este sentido. ¿Usted cree que la intención fue, como usted dice, de secuestrarlo justamente para callarlo y para que las voces que había a través de sus medios no sigan al aire? Mirá,
Meterte preso significa un montón de cosas. O sea, es callarte, es no poder manejar nada. El juez no solamente me metió preso, sino que me inhibió de una manera que no se pudieron manejar las empresas. Nos cerraron las cuentas a los bancos. Las empresas no podían pagar los impuestos. ¿Pero qué tiene para decirle usted a todo el personal, por ejemplo, de los medios de comunicación del grupo Indalo, que en estos momentos se ve en una situación... No les puedo decir nada porque desconozco la situación. Yo no he tenido comunicación. Medios de comunicación. Le pregunto a usted, ¿por qué usted decidió sumergirse en el universo de los medios de comunicación? Se lo contesté a tu mismo canal, América. Por lo mismo que Vila, Manzano, ¿cómo es? Velocopit, de Narváez, Urnequian, eso en América. Sí, en el 9 lo tenía a Moneta, ¿está? Son todos empresarios. Bueno, las declaraciones del empresario Cristóbal López cuando abandonaba el penal de Ezeiza tras recuperar su libertad. También esta noche recuperó su libertad Fabián de Sousa, que ya se encuentra también en su domicilio. Y denunciando, evidentemente lo decíamos antes, primero que no estuvo preso, que estuvo secuestrado, Cristóbal López, y toda después una articulación mediática, política y judicial para quedarse con las empresas del grupo Indalo. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Beraldi, justamente el abogado en la defensa de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está, Silvestre? Bien, muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, estamos aquí con Darío Villarruel, también con Alberto Fernández, analizando pormenorizadamente lo que ha sido este fallo de la Cámara Federal, sobre todo el voto del doctor Ballestero, ¿no?, que desnuda una actuación del juez Ercolini que, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Bueno, mire, yo la verdad que en 30 años de ejercicio de la profesión y unos cuantos años en el Poder Judicial, pocas veces vi un fallo que tenga semejante contundencia y dureza respecto de lo que se ha resuelto en una instancia inferior. Usa una palabra que a mí me quedó muy grabada, habla de un caso paradigmático de arbitrariedad, una arbitrariedad insoportable. Es decir, estamos frente a una situación de una gravedad extrema que, bueno, que es un poco lo que hemos visto en estos últimos tiempos, ¿no? Es decir, estamos frente quizás a un término de ciclo, o sea, que sea un final de ciclo, ojalá esto, de todas estas detenciones ilegales y arbitrarias que se han cometido. Así que, bueno, en esa medida creo que es un fallo muy positivo, que se inscribe también en lo que la Corte resolvió en el día de ayer, claro, en cuanto a estos jueces que pasan de un lado a otro por imperio y libre decisión del Poder Ejecutivo. Así que bueno, creo que estamos en el principio de un buen camino. Recién veíamos la nota que Cristóbal López dio al canal A24 cuando salía del penal y hacía referencia que le decía a usted 3 o 4 días antes de que él tenía la información de que lo iban a meter preso y usted le decía, es imposible porque no hay ninguna posibilidad. Es decir, esto está hablando también un poco lo que denuncia Ballestero, que sin tener, que es grave, sin tener causa, una persona puede ir presa en la Argentina de hoy, ¿no? Mire, efectivamente, era una situación muy grave. Acá hay dos cosas. Mire, hay un efecto colateral que ha tenido toda esta línea y corriente jurisprudencial, que es destruir la profesión de abogado. Ya los abogados no podemos hacer ningún tipo de vaticinio jurídico, porque se resuelve cualquier cosa. No se resuelve ni siquiera conforme al derecho, pero tampoco conforme a las pruebas que se incorporan en la causa. Tan ridículo ha sido lo que hizo el juez Ercolini, que terminaron elucubrando una mentira acerca de que fue la defensa la que le dio una información que el juez usó para detenerlos a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Bueno, eso, doctor, me importa mucho porque usted es un abogado muy reconocido en la Argentina y varios medios han escrito eso, ¿no? Que una equivocación supuestamente suya fue lo que le dio al juez Ercolini la posibilidad de meter presos a Cristóbal López y a de Sousa. Bueno, a eso, mire, en el día de ayer, justamente Fernández repetía, ¿no?, y comentaba el artículo del periodista Roa, que vuelve a hacer este tipo de comentarios. Y eso es absolutamente falso, como quedó documentado en el fallo de la Cámara.
Lo que se hizo desde el mes de octubre en adelante fue una serie de presentaciones que decían claramente que se venía a pedir una autorización para vender las acciones del Grupo Indalo. Es decir, siempre se recurrió a la justicia y no hubo en ningún momento ninguna intención de burlar una medida cautelar. Fíjese, esto hasta un chico lo entiende. Si uno va a un juez para pedirle algo, ¿cómo le van a decir después que uno quiso violar la autoridad del juez? Ese es exactamente el caso inverso. Pero esto no es que lo inventé yo. Esto terminaron reconociéndolo los fiscales, la AFIP, los propios veedores, que dijeron que en todo momento aquí nunca hubo una venta. Lo que hubo era una oferta que se sometía al juez para que el juez la autorizara. Pero, como le digo, el efecto colateral de todas estas cosas ridículas que han pasado están o nos han colocado en lo que denominamos la posverdad. Ya no importa Claro. la realidad de los hechos, se inventa. Y después esto se sostiene con un periodismo de guerra que repite consignas mentirosas hasta que la gente termine comprándolas como verdaderas. Ahora, le quiero preguntar, está Darío Villarruel también que quiere preguntar. Primero, ¿usted cree que aquí entonces hubo una articulación política, mediática, judicial para no solamente llevar a la cárcel a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, sino para hacer quebrar estas empresas y que se las remate? Porque ahí también Alberto Fernández decía recién que se haga cargo ahora la AFIP con lo que ha jugado en esto. Mire, el juez Ercolini cambió en pocos días de criterio de una manera extraordinariamente grave y que uno no encuentra explicación. Eso es lo que va a haber que investigar. ¿Por qué cambió de criterio? Porque si venía él en un procedimiento en donde, bueno, tenía una opinión sobre el caso, que justamente era de que esto se trataba de una evasión o una supuesta evasión tributaria, y estaba en el terreno de, bueno, analizar una autorización y un levantamiento de las inhibiciones para la venta. ¿Por qué cambió de golpe? ¿Ustedes lo van a denunciar al juez Ercolini? Mire, yo en este momento no descarto nada, porque lo que queremos hacer es una evaluación de todos los antecedentes, un análisis muy minucioso de lo que la Cámara resolvió, y entonces buscar la mejor estrategia. Y de los daños causados, ¿no? Y los daños causados. No solamente a las personas que le quitaron la libertad, sino también a las empresas del grupo. Mire, Silvestre, acá hay una cosa muy grave, que no solamente alcanza, como usted dice, a Cristóbal López y Fabián de Sousa, sino a 4.000 familias que están trabajando para el Grupo Indalo y que han quedado a la deriva. Desde hace 1 año y medio que se trata por todos los medios de llegar a una solución económica, se hacen propuestas de arreglo y todas fueron rechazadas. Eso es Pero, importante también que lo aclare, porque muchos se llenaban la boca diciendo que no querían pagar y que se habían quedado con la plata, y es importante, somos pocos, por ahí pocos los que sabemos, las propuestas que le hicieron a la AFIP y que la AFIP rechazó permanentemente, ¿no?, para cobrar el dinero. Mire, hace más de 40 años que la jurisprudencia dice que estos son casos de evasión tributaria. Y si estos son casos de evasión tributaria, la propia ley dictada por este gobierno preveía un mecanismo de solución del conflicto que era justamente la moratoria. La moratoria. En la ley 27260, a la cual se han incorporado todas las empresas que estaban en condiciones iguales o peores que Indalo. Incluso se utilizó esto para hacer el blanqueo de millones de dólares de personas, incluso de la propia familia del presidente de la Nación. Es decir, que no había ninguna razón para que el Grupo Indalo fuera sacado de la solución que la propia ley estaba. Pero se lo negaron. Se lo negaron al Grupo Indalo. Por eso también es llamativo, porque daba impresión de que estaba la búsqueda permanente de perjudicar con alguna intencionalidad a este grupo. Mire, todas esas circunstancias yo creo que tienen que ser aclaradas debidamente. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacen con nosotros en cuanto a inventar, sino vamos a reunir las pruebas para que podamos sostener fundadamente cada uno de los juicios que hacemos. Y por eso creo que hay un trabajo muy serio por delante, un trabajo profesional de mucho esfuerzo, en donde, bueno, no solamente le va a servir a las personas que yo defiendo, sino a las familias que hoy están integrando el Grupo Indalo, que tienen muchas vicisitudes y muchas incertidumbres de cómo va a seguir esto adelante,
y también un poco para que el funcionamiento de la justicia se reencauce y mejore todo lo que tenga que mejorar. Doctor, ¿cómo le va? Darío Villarroel lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo está? Una pregunta, usted trabajó en tribunales como yo, hemos sido parte en algún momento de la familia judicial, y la verdad que uno cuando leía fallos de la Cámara contra un juez, en otros términos, muchos menores graves que este, y la verdad que era un sogazo, como decimos nosotros. ¿Cómo sigue Julián Ercolini al frente de esta causa y cómo va a tener credibilidad a partir de ahora con cualquier cosa que haga después de este palazo que le pegó la Cámara Federal, que es su superior jerárquico? Bueno, yo creo que queda muy cuestionada su imparcialidad en el caso, con lo cual él tiene alguna salida procesal que es, bueno, la de excusarse. Así que bueno, esa es otra de las alternativas que tendremos que ver si se da o no se da, y bueno, y eventualmente nosotros promover el apartamiento del juez. Este es un expediente muy complejo porque también está tramitando de manera conexa con otras investigaciones, y lo que menos queremos hacer nosotros ahora es establecer ningún tipo de chicana procesal, dilatar las investigaciones. Lo que queremos es que se esclarezca rápidamente la investigación y fundamentalmente que se llegue a una solución económica para que el Grupo Indalo pueda seguir funcionando con sus actuales dueños o eventualmente con los que terminen adquiriéndolo. Bueno, doctor Veraldi, le agradezco mucho, De nada. Gracias, buenas noches. El doctor Carlos Veraldi, el abogado defensor de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Bueno, un poco lo que también antes decía usted, Alberto. Antes también, la verdad es que ya queda muy poco por decir. Parece que yo lo que confío es que la justicia empiece a reencauzarse. Como dije antes, todos lo que queremos es que los que han cometido un delito sean juzgados adecuadamente y los que son culpables sean condenados y los otros absueltos. Pero lo que no queremos es que se haga lo loco, que se haga con una prepotencia política imposible, y mucho menos que se haga inventando y forzando interpretaciones judiciales o legales, como se hicieron en este caso. Esta causa se cae porque ya desde el inicio la AFIP hizo una construcción jurídica absolutamente endeble, que fue la de crear la figura de la administración fraudulenta cuando estamos en presencia de un delito penal tributario. Solamente. Es lo que ha dicho hoy la Cámara Federal. Ojalá en adelante las cosas transcurran por donde deben transcurrir. Y además advertir que hoy estamos hablando de este caso, pero hay muchos otros casos que deben llamar nuestra atención. Lo que yo acabo de marcar de Florencia Kirchner es un caso... Es escandaloso. Es escandaloso. Es que una persona solamente por ser heredera se convierta, el día de la muerte de su padre, así lo dice la justicia, ingresó a la asociación ilícita. Es un hecho como nunca en mi vida vi. Y estas cosas, que yo sé que al oído de la gente repercute mucho, las marco y las digo para que tomen noción de la gravedad de lo que está pasando. Porque la gente piensa que la justicia es un tema que le afecta a Cristóbal López, a Devido y a le Cristina afecta a cualquiera. Pero mañana le afecta a ellos, no puede afectar a cualquiera. Exactamente. Por eso hago tanto hincapié en esto. Totalmente, es así. A cualquiera le puede tocar en la Argentina. Lo sumamos porque lo hemos invitado esta noche por otros temas, pero también es un dirigente político, a Daniel Arroyo, y bueno, desnudando un poco lo que ha ocurrido y está ocurriendo con la justicia, el fallo de la Corte de ayer, bueno, esto sobre las prisiones preventivas que han sido usadas políticamente, ¿no? Bueno, yo creo que la prisión preventiva ya ha pasado de castaño oscuro. La idea de que alguien puede ir adentro, ir a la cárcel y después vemos. La idea con otros casos de que alguien puede estar en la cárcel porque eventualmente tiene contactos y entonces primero, sin que haya ningún procesamiento, sin que haya ni siquiera una indagatoria por ir a la cárcel, es bien complicado. Creo de verdad que esto está pasando de castaño oscuro, que deberíamos repensar el esquema de la justicia, volver a un esquema razonable donde haya reglas. Así como vamos, la impresión es que el poder político tiene mucha injerencia y cualquiera puede terminar en cualquier lado. Ahora, esto recién lo hablábamos con Alberto, ¿esto no tiene que hacer reaccionar también a la dirigencia política que ha permitido estos descalabros judiciales, estos menjunjes judiciales? Tiene que hacer reaccionar. Yo creo que hay cosas que tienen que ser política de Estado, que la dirigencia política en su conjunto tiene que pararse. Tenemos que tener una justicia que sea razonable, que tenga lógica. Lo que decía el abogado a mí me parece muy claro. Tiene que haber determinadas reglas, determinadas condiciones y uno saber por qué eventualmente está en la cárcel o no. Creo que sí, creo que es tiempo que, así como la oposición tiene que unirse para encarar un programa alternativo, para construir algo distinto a lo del gobierno, hay que unirse también para definir un esquema judicial
que parece por lo menos estar girando sobre un sistema donde cualquiera puede terminar en la cárcel por cualquier cosa, simplemente por alguien cree que eventualmente puede ser y entonces termina en la cárcel. Está Eduardo López también, que lo habíamos convocado por el tema docente, pero bueno, ustedes también saben de persecución. Absolutamente. Me hacía acordar el abogado de Cristóbal López al abogado de Cetera. A nosotros nos sacan una ley, el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, inciso C, dice que hay que discutir el mínimo salarial docente. Por decreto lo derogan, artículo de la ley. Vamos a nuestro abogado, que es muy conocido, le decimos, vamos a la justicia, un decreto no deroga una ley. Una ley, claro. Dice, no te recomiendo ir a la justicia. Tremendo. Esto, bueno, los abogados... Está pasando, hay abogados que están abandonando a su defendido. ¿A dónde vamos? Bueno, subterráneos, lo que han hecho con la personería de subte, ¿quién no sabe en la Argentina que la mayoría de los afiliados del subte están con los metrodelegados y no con la UTA? Le sacaron la personería. ¿Qué le dicen los abogados a Pianelli? No vayas a la justicia. Vamos a la OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ambos nos dan la razón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está conformada por una persona que viene de la India, por una persona de Europa, por una persona de Asia, y nos dice tenemos razón. Con estos casos, no vamos más a la justicia, no a la justicia, al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Pero Eduardo, a ver, si no se puede ir a la justicia, bueno, ¿qué estamos en un régimen totalitario? Hay antecedentes. Pasa un límite que no se puede pasar. Si hablamos de la República, la base de la República es que haya una justicia en la que se pueda confiar y alguien sepa eventualmente qué le corresponde o qué no. Si no, se pasa un límite bien complicado. Se está pasando otros límites del gobierno en materia social, en materia económica. Está haciendo cosas que yo creo que nos van a meter en un lío bárbaro. Ahora, en materia judicial, yo diría que estamos casi en una democracia restringida. Se va restringiendo el esquema de la democracia. Por eso digo, estamos en un régimen totalitario. Vos fíjate por cómo cobra importancia la acordada de la Corte, porque todos estos casos en algún momento van a llegar a la Corte. Claro. Entonces, la Corte está poniendo un límite muy grande y está marcándole la cancha al gobierno. La segunda vez que lo hace, lo hizo con el tema de las tarifas, lo hace ahora. Le marca muy bien la cancha al gobierno. Le bueno, dice, era hora, Alberto, ¿no? Que la Corte recupere la credibilidad que tuvo en algún momento. Y lo que pasa es que ya pasaba el castaño oscuro, como dice Daniel, el hecho de que ya habían organizado un sistema para crear tribunales a medida. ¿Sí? Esto nunca se había visto. Sin que nadie se diera cuenta. ¿Ustedes se acuerdan que así el Carbón le recriminaba a Macri, Carrió, que le decían, no, es una barbaridad, puede cambiar a los fiscales de un lugar a otro. Sí. Ellos pueden cambiar a los jueces. A los jueces. Y lo que la Corte le ha dicho, paren, esto ya es mucho. Esto ya es mucho. Para mí el fallo de la acordada del otro día de la Corte es un gran aliciente. Parece que le están prestando atención a los excesos que está cometiendo Garabano, Pepín y sus adláteres en la justicia. Porque la verdad, yo he criticado mucho la intromisión de la política en la justicia en el gobierno anterior, y la verdad es que ellos han copiado los mismos vicios cambiando los nombres. Ahora vienen el Newman, pero hacen exactamente la misma, lo mismo. No, porque ahora meten presos. Claro, ¿no? Y meten presos y en otros casos se hacen los distraídos. ¿No? Porque las denuncias que hay contra, por ejemplo, el ministro Caputo, que son de una gravedad importante, no pasa absolutamente nada. Y ahí me parece otro esquema en el actual gobierno, y es que da la impresión que el gobierno es un conflicto de intereses caminando casi. O sea, no es que hay uno u otro, uno que tiene una offshore, un secretario de tal cosa que no. En las áreas centrales, alimentos, medicamentos, combustibles, los que tienen que controlar están de los dos lados del mostrador. Gran parte de los ministros tienen empresas offshore. Si el subsecretario Díaz Gilligan tuvo que renunciar por eso, ¿qué le corresponde al ministro Caputo? Que es infinitamente, tiene mucho más fondos en un offshore. Y mucho más poder. Mucho más poder, y además que el propio jefe de gabinete dijo que venía de jugar en la Premier League, que tenemos que agradecerle que esté dándonos una mano a nosotros, endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y hay un caso que también pasa, todo es tan escandaloso que se vuelve habitual. Pero al ministro Caputo le están atribuyendo que los bonos que le emite, él los compra. Claro.
La- Es gravísimo, el una Fondo vergüenza. Fiduciario del ANSES, el Fondo Fiduciario del ANSES, Si esto es se están así, metiendo con el dinero de los jubilados. Se están metiendo con el dinero de los jubilados, están haciendo de lo chiquito, permitir el embargo de la cuenta sueldo, que eso le va a complicar la vida a todo el mundo que está endeudado, se están metiendo con los fondos del jubilado, están cambiando los sistemas de licitación de obra pública, haciéndolos más Lo que está opacos. pasando, que ayer Mirta Tundi y Felipe Solá la semana pasada lo denunciaba con los remedios del PAMI. Absoluta, bueno, de remedio. El PAMI en sí mismo se ha ido corriendo, se ha ido achicando, ha ido perdiendo condiciones para los propios jubilados. Acá hay muchos que están perdiendo los jubilados, están perdiendo los que tienen asignación universal por hijo, los que tienen pensiones, los que están en el PAMI. Se está complicando, yo veo un fenómeno de implosión social, de mucha gente que como no le alcanza, está complicado, tiene dificultades, además de gran tensión se endeuda. El fenómeno hoy es el sobreendeudamiento de la familia. Todas las familias deben plata, en la financiera de la esquina, a la vuelta, en lo que fuera, al 100 o al 150% anual, plata que entra en las casas es para tapar agujeros. Y en ese contexto, embargar la cuenta sueldo es complicarla del todo, es manotearle al que ya casi no le alcanza. Y Eduardo, ¿con ustedes se ha definido la situación o no? No tenemos paritaria, por decreto derogaron la ley. Estamos en las escuelas, estamos enseñando, los chicos están aprendiendo como quería el gobierno. El gobierno decía con los chicos adentro, nosotros decimos educando a los chicos, porque no es un garaje una escuela y los chicos no son autos. Estamos educando, no nos convocan. Si no nos convocan, vamos a salir nuevamente a la calle. Porque es garantía de democracia el pueblo movilizado cuando se incumplen con las leyes. Porque este es un buen fallo de la Corte Suprema, pero hubo un fallo que era el 2x1, que no era un buen fallo. Hubo una movilización Pero popular. reaccionó. Hubo una movilización popular que estuvimos todos. La Corte Suprema lo volvió atrás. Claro. Bueno, ahora están volviendo atrás cuestiones de las funciones cámaras. preventivas. Pero hay un primer momento. ¿Qué pasaba si pasaba el 2x1 de la Corte Suprema? Entonces, el pueblo Por eso hay que estar movilizado... muy alerta, ¿no? Hay que estar muy muy alerta alerta y en movilizado. en paz, pero movilizados. No es solo escándalo jurídico, es el pueblo haciendo cumplir las leyes. ¿Qué le pedimos a Macri? Que cumpla con la ley de financiamiento educativo, que nos convoque y nos evite hacer nuevas medidas de fuerza. Si no cumple con la ley, como somos docentes y enseñamos que la ley hay que cumplirla, vamos a ganar nuevamente las calles con una marcha federal educativa para que convoquen a paritarias. No, y el conflicto docente yo creo que es el más importante que tiene la Argentina. Lo único que hay hoy en pie en la Argentina, lo único universal, La educación lo único pública. es la escuela. La escuela. Aún Exacto. el padre que genera el hecho de violencia contra el docente en el fondo dice ayúdame, lo único que hay es la escuela. Si alguien quiere reconstruir la Argentina tiene que hacerlo desde la escuela. Y la base de eso es ayudar y acompañar a los docentes. Realmente el gobierno, además de todo, está socavando la principal base, lo único que tiene legitimidad, lo único que uno hay en un barrio, el único lugar donde dice vamos a empezar a construir, a agarrarnos, a ver cómo damos una mano, es la escuela. Acá hay que cuidar a los docentes y no al revés, como está haciendo también el propio gobierno de la provincia, que es ir y poner a los docentes contra la sociedad. Alberto, y le pregunto una a la política, frente a todo esto que realmente es muy peligroso lo que está pasando en la Argentina de hoy, ¿el peronismo se está dando cuenta de lo peligroso que se está Yo creo transformando que la todos Argentina? estamos advirtiendo que nuestra división está favoreciendo a Macri y que en tanto y en cuanto la oposición siga dividida, le estamos haciendo un gran favor a Macri. Con Daniel, entre otros, con Felipe, con Agustín, con Daniel Filmus, con el Chino Navarro, con Víctor Santamaría, estamos intentando hacer una propuesta de unidad real con todos, respetándonos entre todos. Yo celebro todos los esfuerzos que hacen los diferentes sectores del peronismo por unirse, porque creo que es absolutamente imperioso nuestra unidad. Porque las cosas ya no es que persiguen a uno o persiguen al otro. Las cosas es que pasa lo que dice Daniel, pasa que la pobreza aumenta, pasa que a los maestros se los trata como se los trata, pasa que los trabajadores no paran de perder derechos. Pasa que ahora que ya no pudieron detener la inflación con las LEVAX y abriendo las importaciones, avanzan tratando de restringir los aumentos salariales. Y todo eso pasa, entre otros motivos, porque estamos todos nosotros divididos. Claro. Por lo tanto, la importancia de la unidad de la oposición a mí me parece central. Y yo valoro mucho el esfuerzo que hacemos todos, que hacen todos, respetándonos las diferencias. Daniel está en el Frente Renovador, yo no. Agustín está más cerca de Cristina, respetándonos, Exacto. respetándonos, Y pero deponiendo entendiendo la odios, necesidad. deponiendo y odios. deponiendo odios, deponiendo egos,
porque la verdad es que lo que hemos descubierto es que solo no llega nadie. Gracias, Daniel, como siempre. Un gran gusto. Gracias, Eduardo. Alberto, gracias, No, y al gracias por la preocupación por nuestros puestos laborales que ha hecho. A pesar de robar, lo voy a seguir haciendo. Así es, muchas gracias. Bueno, pausa y ya volvemos.